fabricación, donde un material, típicamente un termoplástico o termoestable, es colocado en un molde abierto, calentado y luego comprimido para darle forma. Es un proceso versátil usado en diversas industrias para producir una amplia gama de piezas, desde componentes eléctricos hasta piezas automotrices. Materiales que se utilizan. En el moldeo por composición se utilizan principalmente materiales termoestables como resinas fenólicas, epoxi, melamina, euroformaldehído y silicona, aunque también se pueden moldear algunos termoplásticos y elastómeros. Maquinaria que se utiliza. Se pueden usar impresoras 3D y software CAD para crear moldes complejos y herramientas manuales como tornillos de banco, palancas para aplicar la compresión. Prensas hidráulicas son las más comunes para moldear por compresión a gran escala. Ofrecen la fuerza necesaria para comprimir los materiales y darle forma a las piezas. Prensas de mesa son máquinas más pequeñas, adecuadas para trabajos de menor volumen o prototipo. Pasos. Carga del material. Una cantidad medida de material de moldeo, a menudo precalentado, se coloca en la cavidad del molde abierto. Cierre de moldeo. Se cierra el molde aplicando presión, lo que hace que el material lleve a la cavidad y adopte la forma deseada. Curado, solidificación. Se aplica calor y presión para curar o solidificar el material, fijando la pieza en su forma final. Extracción. Finalmente el molde se abre y la pieza moldeada se retira. Ventajas. Herramientas de menor costo. Dado que el proceso no implica un ciclo de inyección ni de transferencia, las herramientas requieren menor infraestructura que las diseñadas para otros métodos de moldeo. Ideal para tiradas cortas. El menor costo de capital que supone fabricar un molde. Configurar una empresa y comenzar a producir piezas de coproducción significa que el moldeo por compresión es el método más rentable para producir tiradas más pequeñas. Sin canales, bebederos ni coladas. Este tipo de moldeo no utiliza canales, bebederos ni coladas, que son elementos de las herramientas por los que deben pasar los materiales en otros métodos de producción antes de entrar en la calidad del molde. Ideal para piezas grandes. Este tipo de moldeo es ideal para producir piezas grandes que requieren una gran cantidad de material. Dado que el material se carga directamente en la cavidad del molde, no hay límite en el peso de la pieza que se puede fabricar. Desventajas. Mayor desperdicio. El moldeo por compresión no es un método de fabricación tan preciso como el moldeo por inyección, debido a que la cavidad del molde debe llenarse en exceso para alcanzar la presión adecuada para curar la pieza. Mayor costo de mano de obra. Esta técnica de producción es bastante sencilla, sin embargo requiere más mano de obra que un proceso de moldeo por inyección semiautomático. Tipo de procesos más lentos, debido a que la conductividad termina del caucho y la resina es relativamente pobre. Llevar una pieza bruta de material hasta la temperatura de curado por contacto con las superficies calientes del molde lleva tiempo para piezas más grandes, lo que limita la velocidad a la que se producen, curar y esmoldar las piezas. Productos obtenidos. Componentes eléctricos y electrónicos, interruptores, enchufes, placas frontales, medidores, carcasas de aparatos y teclados numéricos, dispositivos médicos y dentales, jeringas, mascarillas respiratorias y otros componentes plásticos de silicona. Construcción, tejas, paneles de aislamiento y otros productos, piezas para ordenadores y videojuegos, mandos, teclados y otros componentes. Moldeo por soplado. El moldeo por soplado es un proceso de fabricación que se utiliza para crear piezas de plástico huecas, como botellas y recipientes. Consiste en calentar el plástico y soplar aire en el dentro de un molde para darle la forma deseada. Existen diferentes tipos de molde por soplado, como el molde por extrusión soplado y el moldeo por inyección soplado. Materiales en los que se utiliza. El moldeo por soplado se utiliza con diversos materiales plásticos, siendo los más comunes el polietileno de alta densidad, HDPE, el polietileno de baja densidad, LDPE, el polietileno PP y el tereftalato de polietileno PET. Estos materiales se eligen
por sus propiedades físicas, costos y adecuación al ambiente donde se utilizará el producto final. Maquinaria que se utiliza: máquinas de extrusión soplado EBM, máquinas de inyección soplado IBM, máquinas de inyección estirado soplado ISBM. El proceso que se lleva a cabo es extrusión o inyección, moldeado, soplado, enfriamiento y expulsión. Las ventajas y desventajas son bajo costo de producción, flexibilidad de diseño, producción automatizada, versatilidad de materiales, menos residuos, ideal para líquidos. Las desventajas son control del espesor de la pared, inversión inicial, tiempos de proceso más lentos, posibles problemas de tensión residual. Los productos obtenidos son envases, componentes automotrices, juguetes, productos industriales, entre otros. Moldeo por transferencia. El moldeo por transferencia es un moldeo de fabricación que se utiliza para producir piezas de plástico y caucho termoestables, combinando elementos del moldeo por compresión y por inyección. Este proceso en un material termoestable previamente pesado se calienta y se introduce en una cavidad de molde cerrada donde se cura y toma la forma deseada. Materiales en los que se utiliza. El moldeo por transferencia se utiliza principalmente con materiales termoestables, caucho y algunos compuestos como resina, epoxi, fenólicas, silicona, poliéster, polietileno, poliimida y politercetona. Aunque también puede usarse con algunos termoplásticos, es más común para termoestables. Maquinaria que se utiliza: prensas hidráulicas, prensas mecánicas, prensas de tornillo. Preparación del molde. Se crea un molde personalizado, a menudo de metal o compuesto con canales para la inyección del material y salidas de aire. Carga del material. Se coloca el material de moldeo: resina, termoinducible, caucho, etc. en una cámara de transferencia o recipiente. 3. Transferencia y presurización. Se calienta el material y se presuriza para que fluya de canales hacia la cavidad del molde donde se encuentra la pieza preformada o las fibras. 4. Curado. La resina se cura dentro del molde, solidificándose y adquiriendo la forma deseada. 5. Extracción de la pieza. Una vez curado, el molde se abre y la pieza se termina de retirar. Ventajas: piezas complejas, inserciones metálicas, bordes definidos, menor rebaba, mayor uniformidad, ciclos más cortos que el moldeo por compresión. Desventajas: costo inicial más alto, ciclos más largos que el moldeo de inyección, complejidad de los moldes, requiere mayor tonelaje para cierre. Productos obtenidos: piezas automotrices, piezas espaciales, componentes electrónicos, componentes médicos. Moldeo por termoformado.
El termoformado o termoconformado es un proceso de fabricación de plásticos que consiste en calentar una lámina de termoplástico semielaborada para que sea más flexible y mediante presión pueda adaptarse a la forma de un molde. Una vez moldeado, se enfría la lámina y se troquela o recorta para dividirla en envases individuales. Materiales en los que se utilizan. Los materiales en el termoformado son principalmente termoplásticos, es decir, plásticos que pueden ser calentados y moldeados repetidamente sin sufrir degradación química significativa. Algunos de los más comunes incluyen poliestireno, polipropileno, polietileno. La maquinaria que se utiliza es estación calefactora, estación de conformado, estación de corte, prensa de tornillo y estación de empaque. El proceso que lleva es preparación del material, calentamiento, conformado, transferencia al molde, enfriamiento y por último recorte y acabado. Ventajas y desventajas. Las ventajas son costos de herramienta bajos, rapidez en la fabricación de moldes y prototipos, flexibilidad del diseño, versatilidad de materiales, producción rápida, menor desperdicio de material, y las desventajas son limitaciones en la complejidad de la pieza, tolerancias dimensionales, acabados superficiales de los moldes y grosor de pared variable. Los productos obtenidos son vísteres, bandejas, clamshells, componentes de dispositivos médicos y muchos otros. Laminado. En español, laminado se refiere a un proceso de deformación plástica en el que un material se hace pasar a través de rodillos para reducir su espesor o darle una forma específica. También puede referirse al producto resultante de este proceso, como láminas de metal o pisos laminados. Además, materiales en los que se utilizan. En laminado se utilizan una gran variedad de materiales, incluyendo papel, metales y plásticos, con el objetivo de mejorar sus propiedades o apariencia. En la industria gráfica, el laminado protege documentos impresos como tarjetas, menús y portadas de libros. En la construcción se aplica a pisos, paredes y muebles, mejorando su resistencia al desgaste. Los metales laminados como el acero se utilizan en estructuras, automóviles y electrodomésticos. La maquinaria que se utiliza son laminadoras en caliente, laminadoras de rollo y laminadoras de bolsa. El proceso de laminado comienza con material de partida. El proceso comienza con un material de partida como la placa de metal o un rollo de papel. Luego están los rodillos, que se utilizan rodillos que giran en sentidos opuestos para comprimir el material entre ellos. Presión. La presión ejercida por los rodillos reduce el espesor del material y al mismo tiempo puede aumentar su longitud y cambiar su forma. Laminado en caliente. En este caso, el material se calienta en una temperatura elevada antes de pasar por los rodillos, lo que permite una mayor reducción de espesor y una mejor formabilidad. Laminado en frío. El material se lamina a temperatura ambiente, lo que reduce un acabado más uniforme y puede mejorar la resistencia de la dureza y del producto. Aplicaciones. El laminado se utiliza en diversas industrias como la metalúrgica para producir láminas, perfiles, etc. La impresión para proteger documentos o mejorar su apariencia y la repostería para crear capas de masas como hojaldre. Ventajas y desventajas del laminado. Las ventajas es que tenemos mayor moldeabilidad y maquinabilidad, la mejora del rendimiento de los metales, reducción de costes y consumo de energía, piezas de gran tamaño y variedad de formas, aspecto natural y variabilidad de diseños para pisos laminados. En desventaja, tenemos acabados menos uniformes para laminado en caliente, estructura más frágil y porosa para laminado en caliente, posibles tensiones residuales para laminado en caliente.
Algunos de los productos obtenidos son chapa y placa, barras y perfiles, flejes y alambrón.